Oh Padre de la Gloria, te damos gracias por permitirnos este día, permitirnos, Señor, poner en nuestro corazón a ti, que eres el primer lugar en nuestra vida. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que en este momento están pasando por enfermedad, por tribulación, por oposición, para que tú, Señor, te glorifiques en sus vidas. Gracias te damos, Señor, por un día más de tu presencia. Te pedimos un espíritu de revelación para seguir, Señor, comprendiendo y entendiendo y poniendo en práctica tu palabra en la guerra espiritual que tenemos todos los días y que de antemano declaramos que somos más que vencedores. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Pues vamos a continuar, hermanos. La semana pasada iniciamos con una palabra del hebreo que es Tovevá, y que del numeral 84-41, y que significa costumbre. Estuvimos viendo varios aspectos de los cuales el Señor nos va instruyendo para que no caigamos en este tipo de actitudes y de actividades que las desconocemos. Vamos a repasar un poquito para poder recordar en qué es lo que vimos y en qué nos quedamos. Vimos primeramente entonces la palabra Tovevá, que significa propiamente algo repugnante, algo que el Señor aborrece, especialmente la idolatría, y concretamente un ídolo que para Él es abominable. Estamos hablando concretamente de lo que es la costumbre, o sea, una cosa, una actividad, para Él es abominación. Y vimos que entonces que para el Señor esta palabra Tovevá se manifiesta en varios aspectos, en varias acciones que nosotros hacemos, y como hijos de Dios no debemos de participar. Y entonces vimos primeramente la primera, que es la discriminación. Y vimos que la discriminación, de acuerdo a Génesis 43:32, dice así: y le sirvieron a él aparte. Estamos hablando de José. Dice, y le sirvieron a él aparte y a ellos aparte, o sea, a los egipcios, y a los egipcios que comían con él también aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. Estuvimos analizando la palabra. El otro decía que tenían prohibido, que les aborrecía, que eran detestables. Entonces podemos notar entonces que en la actualidad también en el pueblo de Dios también hay este tipo de actitudes de discriminación, ya sea que porque son nuevos en el Evangelio o porque algunos creen que tienen más relación, más comunión con el Espíritu Santo, y tienden a discriminar a los demás hermanos porque no están en el mismo nivel espiritual. Entonces obviamente pues los desprecian y los atacan a otros. También vimos lo que es la mentira. Otro de los aspectos que no debemos de participar es la mentira. Y vimos en Proverbios 12:22, y dice así: los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Y pusimos ahí, de acuerdo al mundo, pues varias imágenes que de alguna manera pues representan en el mundo lo que se habla de lo que es la mentira. Pero llega un momento en que la mentira llega a considerarse, de acuerdo a lo que estamos analizando, que es idolatría. Y ante los ojos de Dios estamos diciendo que esto es abominación. Y obviamente que al ser una abominación pues causa que la persona que es mentirosa pues que a la vez sea incapaz de oír la palabra. Porque obviamente, ¿cómo es que vas a oír la palabra si tú eres un mentiroso y la palabra es de la verdad? Hablando, dice Cristo Jesús: yo soy la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos cristianos y obviamente si nosotros de alguna manera estamos idolatrando la mentira, pues en nosotros vamos a ser incapaces de obedecerla. No la vamos a oír, porque no
no va de acuerdo a nuestros intereses, porque siempre son los intereses, es una decisión. Pero obviamente que este tipo de acciones va inherente al carácter del diablo, porque él es el señor de la mentira. Pero si notamos ahí, obviamente a veces las personas piensan que cuando mienten los demás no se dan cuenta, cuando la gran mayoría sí nos damos cuenta que les gusta mentir. Por eso vemos en la imagen ahí, pues ¿qué le está pasando? ¿Por qué me miente y está tan tranquilo como si esto no me lo hubiera dicho antes y hoy me está diciendo otra cosa? Ayer me dijo otra cosa, ayer me decía que le había pasado otra cosa y hoy me está resultando con otra y lo hace con tanta seguridad que si no lo conociera le ibas a creer. Pero sabemos que es una mentira. Y obviamente que cuando a la persona lo practica de tal manera, pues obviamente va a obtener la naturaleza del diablo, porque de alguna manera lo está haciendo culto a la mentira. La siguiente que vimos la semana pasada fue la corrupción. Y hablando de la corrupción, lo vemos ahí en Proverbios 17:15, y dice así: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente de abominación al Señor. Y hablábamos en esta parte que es bastante importante, que para el Señor, hablando de corrupción, al Señor dice que es abominación y lo detesta. Él llega un momento que Él lo destruye. Y lo vemos en la palabra, lo vimos cuando hablábamos de Sodoma y de Gomorra, lo destruyó por la corrupción de ese pueblo. Entonces, obviamente, que el que justifica al que de antemano está haciendo algo malo y el otro les sigue como si nada hubiera sucedido, dice que los dos son igual de abominación para el Señor. Si tú estás viendo que el otro hizo algo inadecuado y cuando le preguntan y tú te quedas callado y dices no me quiero meter en problemas, pues para el Señor los dos son abominación. Cuando tú estás viendo una injusticia y tú no haces nada y te quedas callado, son abominación para el Señor. Si lo vemos en el mundo, podríamos decir entonces que aquel que está recibiendo un soborno, pues es una persona corrupta. Es una persona que se está prestando a algo ilícito. Por eso para el Señor, tanto el que da como el que recibe, para los dos, para el Señor es abominación. Y obviamente que cuando se habla de esta parte que es la corrupción, pues obviamente que siempre para poder justificar argumentan muchas cosas, incluso hay quienes han hecho leyes para justificar lo impío, para decir que están en lo correcto. Lo vimos con las personas, los mismos hermanos, pero es que ahí dice la ley, así dice y así está. Y se tiene que obedecer. No. Ahí dice la ley, pero la ley lo hizo el hombre, la cambió porque se corrompió. Y con otros hombres que votaron para corromper la ley, para que de tal manera que ahora nosotros que estamos viviendo en este mundo, estemos viviendo en un tiempo de corrupción. Pero eso no justifica que nosotros lo hagamos. Porque bien que conocemos la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Así es que cuando descalificamos a lo que hicieron los demás, o lo descalifican porque no estamos haciendo lo que dice la ley, de antemano el Señor para Él es abominación. Porque si para nosotros el Señor dice que no debemos de hacer algo que va en contra de la ley de Dios, y alguien nos dice, es que tú tienes que hacerlo porque la ley así dice. Sí, la ley de los hombres. Pero es mucho más la ley de Dios que la ley de los hombres. Vemos otro punto, o algo que el Señor dice que no participemos. Es el que siembra discordia entre sus hermanos. Dice en Proverbios 6, 16 al 19, y dice, 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él.
Fíjate, la séptima dice que es abominación para él, para las otras dices que las odia. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal y un testigo falso que dice mentiras. Y aquí viene la séptima, dice, y el que siembra discordia entre los hermanos. Dice que para esto, esta parte que siembra discordia entre los hermanos es abominación para el Señor. Sin embargo, sí conocemos que hasta en la misma familia hay hermanos que hablan en contra de los hermanos, que hacen una discordia. Es que mi hermano, es que mi hermana, y van y hablan con el papá o la mamá, el tío, el abuelo o un familiar, están hablando del hermano, diciendo algo que a veces no es cierto. De tal manera que dice que para el que siembra discordia entre los hermanos es abominación para el Señor. Y estamos hablando entonces de una involución. Si el Señor lo que quiere llevarnos es a una estatura del varón perfecto, pero en lugar de eso uno involuciona, en lugar de buscar la cuerda de salvación que está dando Cristo Jesús, ellos agarran la cuerda para ahorcarse. Porque ellos mismos van en contra de lo que el Señor instituyó en su palabra. Y obviamente pues van en contra de todo aquello que el Señor ha puesto para que nosotros estemos creciendo. Y obviamente que hace que esto nos lleve a destruirnos, porque al destruirnos nosotros mismos, porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer. La palabra es bien clara. La palabra nos lleva a evolucionar, nos lleva al galardón. Pero si en lugar de eso, en lugar de llegar al galardón, nosotros nos salimos para querer acortar el camino. Y al querer hacer eso, pues obviamente que nosotros estamos haciendo trampa, haciendo una involución. Porque queremos llegar a lo mismo que lograron los demás, pero con nuestro sentido común, pensando que nosotros somos más listos. Y no lo que dice el Señor, que debemos de obedecer. Sin embargo, a pesar de eso, pues vamos involucionando. Y obviamente que lo que buscamos es argumentar que nosotros de alguna manera somos mejores que los demás. Y eso nos habla mucho del orgullo, del egoísmo. Y nos habla de tal manera que siempre buscamos una excusa para podernos justificar y hablar mal del hermano o de la hermana, cuando deberíamos de gozarnos. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso involucionamos. ¿Cómo es que tú mismo te quieres hacer daño? Cuando al contrario, si al hacerte daño te va a doler. Y ya esto tiene que ver, por eso es abominación, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos amor, recibimos paz, tranquilidad. Entonces, ¿cómo es que entonces en lugar de eso tú involucionas y vas en contra de todo lo que el Señor tiene para bienestar? Dice la palabra que Él siempre nos da lo mejor para el bienestar y no para calamidad. Amén, amén. Pero sin embargo, nosotros al involucionar, sembramos discordia. Porque no nos gusta, porque hay ese celo, y todo eso no viene de Dios, hermanos. Otro de los puntos es adoración tradicional a Dios. Deuteronomio 12, del 30 al 31. Y dice, fíjate bien, porque es algo que normalmente muchos hacíamos, o algunos lo hacen, y no se habían dado cuenta. Dios advierte a los israelitas que no imiten las prácticas paganas de adoración una vez que hayan conquistado las tierras de sus enemigos,
Se les instruye específicamente a no preguntar cómo adoran otras naciones a sus dioses, para evitar caer en la trampa de seguir sus costumbres y adorar al Señor de la misma manera que ellos. La instrucción es obedecer solo el modelo de adoración que Dios ha especificado. Dios se especifica en Deuteronomio exactamente cómo quiere que lo adoren. Amén. No quiere técnicas ni estrategias de mercadotecnia, ni de organización, ni de nada. No quiere nada de eso, porque eso empaña, eso corrompe lo que el Señor quiere recibir de nosotros. Porque Él da una indicación de cómo debe de ser. Sin embargo, cuando nosotros de buena voluntad, porque a veces nos pasa, cómo queremos justificarlo y decimos, es que esa no era mi intención. Es que no lo hice con esa intención, al contrario, lo hice para que todavía estuviese mejor. ¿Y quién te dijo que el Señor dice que quiere algo mejor de acuerdo a lo que tú crees? Sino que lo que está diciendo es que debe de ser de acuerdo al modelo específico que Él indicó. Sin embargo, a veces nosotros andamos viendo cosas de otros países, de otras personas que adoran diferentes tipos de dioses, y a veces nos parecen, en el sentido de la carne, nos parece pues que está suave, que está agradable, y lo queremos implementar en la adoración a Dios. Y Dios no quiere eso, quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y alguien que adore en espíritu y en verdad es una persona que obedece la palabra. No alguien que tiene buenas ideas. No, si de buenas ideas está lleno el infierno, ¿verdad? Bueno, va a estar lleno. Oh, Señor. Vemos otro punto. Y dice la homosexualidad. Dice Deuteronomio 22:5. ¿En qué cosas no debemos de participar? Aquí nos dice el Señor, porque si no es idolatría. Y dice aquí, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. Y luego dice, pero entonces no debemos de ponernos ropa de hombre. Pues acaba de decir eso. O sea, no podemos ponernos pantalón. No, eso no dijo. Porque luego nos la acomodamos. Entonces resulta que Dios es un machista, ¿verdad? No está diciendo eso. ¿Ven cómo cambiamos todo para justificar y querer pelear? Viene una gran rebeldía. Y quieren sacar términos y palabras que no están en la palabra. Te dice muy claro, la mujer no vestirá ropa de hombre, o sea, no te pongas la ropa del hombre y te la pongas tú para verte hombre. Ni el hombre se pondrá ropa de mujer pues, para parecer mujer. Porque cualquiera, dice, ya sea uno o el otro, que hace esto es abominación al Señor tu Dios, porque por algo lo estás haciendo. Y no es precisamente lo que Dios hizo. Dios hizo hombre y mujer. Amén. Amén. Ahora, entonces no debemos de participar en eso. Y ahora, el término es muy amplio, ¿verdad? Y eso quiere decir que entonces, pues, si está hablando de la ropa, pues también se refiere también a que tú no te creas hombre ni te creas mujer. O te andes comportando, haciendo muecas y ademanes como lo hace la mujer y el otro como lo hace el hombre. Digo, está bastante claro, como para estar ahondando mucho más en eso. Sin embargo, a pesar de eso, luego ya sacaron hasta leyes en las que hasta han legalizado de tal manera que está todo en contra de Dios, porque así dice la palabra. Y no es algo nuevo, es algo que Dios instituyó desde el Génesis. No es algo nuevo. Nuevo lo que ha sacado el hombre para querer justificar su pecado y querer decir
o quererlo a ponerlo de tal manera que estamos en otros tiempos. Pero los tiempos son los mismos, no ha cambiado la mentalidad, pero eso tiene que ver con la palabra, porque dice, en los últimos tiempos habrá hombres y mujeres amadores de sí mismos. Significa que desobedientes, rebeldes ante la palabra de Dios, pero también dice al último, con esos ni te juntes, huye de ellos. Eso dice la palabra, no lo digo yo, hermanos. Amén. Amén, amén. Vamos a otro punto, costumbres. Levítico 18:30 dice así, por tanto guardaréis mi ordenanza, no practicando ninguno de las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ella. Yo soy el Señor vuestro Dios. Fíjate bien lo que dice. Dice, por tanto guardáis mi ordenanza. Y la ordenanza allí están los mandamientos, ahí están las ordenanzas, dice. ¿Y qué dice aquí? No practicando ninguna de las costumbres. Fíjate, no dice nada más estas, nada más las que tú consideres, nada más las que sean de otro país, o que sean de otro estado, o que sean de otro municipio. No dice eso, dice la palabra, no practicando ninguna de las costumbres. ¿Por qué dice? Porque para Dios las costumbres son abominables. Dice que se practicaron antes de vosotros, o sea, se practicaron en generaciones pasadas. La practicaron los papás, los abuelos, tatarabuelos, y muchísimos. Dice, pero dice, ¿para qué? Para que no os contamines. No lo debo de hacer porque es una ordenanza que no lo haga, pero es un propósito, es para que yo no me contamine con ellas. Porque si yo las practico me voy a contaminar, voy a creer que eso está correcto. Dice, yo soy el Señor vuestro Dios. Está dando la indicación. Y no importa en qué país, en todos los países hay costumbres. Ahora aquí en México, ve en cualquier municipio y ahora está lleno de catrinas y de calaveras y de todo tipo de exhibición. Ahora se ha incrementado algo que no era y que era, en algunos estaba más arraigado que en otros. Ahora se ha ido contaminando. ¿Qué es lo que está diciendo? Se está refiriendo a la palabra. Ahí dice, no practicando ninguna de las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas. ¿Qué ha pasado ya ahorita? Ya se contaminaron. Ya se contaminaron. Ya no más falta que los templos, que las congregaciones también levanten altar a los hermanos que ya fallecieron. Que hermanos, ¿a cómo vamos? Pues yo creo que sí ha de haber alguno que otro, ¿verdad? Porque una de esas, pues es la Navidad. Y en muchísimas lo hacen. Y ahí se ponen a ver de las tradiciones y hablan de todo tipo de cosas que hacen en el mundo. Estamos hablando de costumbres, ya se contaminaron. Vamos a otro punto. Pastores indignos que llevan al pueblo de regreso a servir a otros dioses. Y este es Deuteronomio, el versículo Deuteronomio 13, del 12 al 14. Vamos a ver qué dice la palabra. Si oyes decir que en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para habitar, han salido hombres indignos de en medio de ti y han seducido a los habitantes de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses a quienes no has conocido. Entonces inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si es verdad que se comprueba que se ha hecho tal abominación en medio de ti. Y notemos que estamos hablando entonces de estos pastores que llevan a su pueblo porque ellos realmente no están buscando de Dios, no es el centro de su vida.
sino él pasa a otro lugar, no el primero, porque hacen todo de acuerdo a su conveniencia. La gran mayoría, muchísimos, lo que buscan es que en su congregación haya muchísima gente para que les deje mucha ganancia. Y obviamente al que están adorando no es a Dios, sino al dinero. Están adorando al que les va a dar la prosperidad, al Dios de la prosperidad, no a Jesucristo. Amén. Y al buscar la prosperidad, pues entonces la palabra está leudada, la palabra está alterada, porque no dan toda la palabra, porque no sea que se vayan a sentir algunos y se vayan a ir. Entonces, ¿qué hacen? Están haciendo, están hablando de esos pastores que llevan de su pueblo de regreso a servir a otros dioses. Y lo van haciendo tan sutilmente que cuando menos piensan, su pueblo está multiplicando lo que les enseñaron, lo que les enseñó un falso pastor. Vamos a ver, más adelante, vamos a ver sobre ese pastorear. Porque dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Gloria a Dios. En otras dice, Yahvé es mi pastor y nada me faltará. Estamos hablando de este pastorear, somos pastoreados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Y hubo un tiempo del Padre, el tiempo del Hijo, y hoy estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Pero si nosotros desconocemos eso, pues entonces no vamos a distinguir entre un pastor indigno, que es abominación para el Señor, porque lo que está haciendo no es pastorear, porque simplemente no está siendo instrumento del Espíritu Santo, sino obviamente está siendo instrumento de algo, de alguna abominación, de alguna entidad, pero no es de Jesucristo. Amén. Amén. Y obviamente, pues, que gran mayoría, pues, siempre están buscando la fama y la fortuna. Que si los comparamos con las del mundo, se desplazan exactamente, tienen familias, hasta bienes privados, tienen todo tipo de cosas que realmente lo único que están haciendo es llevar al pueblo a la perdición, a servir a otros dioses. Y no precisamente a lo que el Señor ha levantado para que nosotros seamos obedientes y seamos adoradores de Cristo Jesús. Amén. Vámonos a otro punto. Aborrecer el ministerio pastoral. Vámonos a Génesis 46, del 33 al 34. Dice así: describe las instrucciones que José le da a sus hermanos sobre cómo presentarse ante el faraón. Les dice que cuando el faraón les pregunte cuál es su ocupación, deben de responder que son hombres de ganado para que puedan vivir en la tierra de Gosén. Esto se debe a que los pastores eran considerados abominación para los egipcios. Dios. Fíjense bien lo que dice la palabra, está fuerte. Si el Señor te dio algo, cuando tú lo recibes, te sacó de la tierra de Egipto, te hace libre y te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi amigo, tú eres el administrador, tú eres la cabeza. Si el Señor te alcanzó, te está dando,
un lugar. Amén. Sin embargo, ¿qué hace José? José fue instrumento de Dios con un propósito. Pero vean qué hizo. Y obviamente que muchas veces nosotros podemos caer en este tipo de idolatría. De que no te mantengas firme, que no pasó lo mismo con Daniel. Pero vean que lo que pasa con José, dice, describe las instrucciones que José le da a sus hermanos. Vean lo que les dice a sus hermanos José, sobre cómo te vas a presentar, qué tienes que decir. Haz de cuenta que le dice, ¿sabes qué? No vais a decir que eres mi hermano, que ni me conoces. Dice aquí, sobre cómo presentarte ante Faraón, y les dice que cuando el Faraón les pregunte cuál es su ocupación y deben de responder que son hombres, ¿qué? De ganado. Si a ti te preguntan, ¿tú eres un hombre o una mujer de Dios? Amén, sí soy. Amén. Pero sin embargo, ¿qué pasa? ¿Tú qué eres? No, pues yo soy abogado. No, pues yo soy maestro. No debes de decir, porque no sea que vayan a pensar otra cosa. ¿Usted cree en Dios? Sí. Pero ¿qué pasó? Ya hasta dudaste para decirlo, porque la pensaste, porque estás hablando de esto, estás aborreciendo lo que Dios te dio. Debes de responder que son hombres de ganado para que puedan vivir en la tierra de José. O sea, para que tú tengas privilegios, para que a ti seas parte del montón, seas parte de lo mismo, tú tienes que decir que no eres cristiano. Si te preguntan tus compañeros en el trabajo, ¿eres cristiano? Sí. ¿Qué vas a decir? Mejor ni hablo, ni gloria a Dios, ni amén, ni voy a decir que Dios los bendiga. No voy a decir nada para que no sea para que yo pueda vivir en el mundo. En José. Porque la gran mayoría no les gusta los cristianos. De eso se refiere. Eso se refiere que cuando tú veas algo, tú lo rechaces, aunque te ha dado todo y sin embargo lo rechazas. ¿Cómo es que recibiste la bendición? ¿Cómo es que recibiste? Y ahora dices, no me hables de eso. Sí, eso fue antes, pero ya no. Sí, Él murió en la cruz, pero no es para tanto. No hay que ser tan religioso. No hay que ser tan apasionado. Hay que vivir la vida. De eso estás hablando. Que no reconozcas el sacrificio que hizo Jesús. Y a veces nos quedamos cortos, hermanos, porque nos da pena que alguien nos vea que estamos en una congregación, que estamos en libertad, moviendo en adoración. Quieres que te pases hasta por un lado para que alguien que vaya a pasar por fuera te vaya a conocer. Amén. Amén. Vamos a ver otro punto. Manera indigna de diezmar y ofrendar. Vámonos a Deuteronomio 17:1. Dice así: no sacrificarás al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa abominable al Señor tu Dios. El Señor especifica cómo debe de ser el modelo de adoración, el modelo de diezmar y ofrendar. Pero sin embargo hay quienes dicen, no se va a dar cuenta, ¿verdad? No se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué importa si de todos modos ya está muerto? No se va a dar cuenta si estaba enfermo. Entonces, mejor, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hago?
Bueno, pues lo que voy a hacer es que de alguna manera, pues no se va a dar cuenta, al fin y al cabo, que mi intención es dar. Y es que sí hay algunos que están de alguna forma más gorditos y todo, pero eso lo quiero para la fiesta del cumpleaños de mi tía. Y le di de comer muy bien y si no, pues no va a alcanzar para la gente. Pero ¿qué dice el Señor? Por eso dice, no sacrificarás al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección. Sin embargo, tú no estás escuchando lo que dice el Señor. Tú lo quieres hacer a tu manera. No a la manera de Dios, sino a tu manera, a lo que a ti te conviene. Porque lo que estás escuchando son tus sentimientos. Son lo que tú deseas. Lo que dices que a ti te costó cuando Dios te dio todo. Dios te puso en ese lugar y te está prosperando. Amén. Porque dice que es parte de la heredad. Que donde tú pises va a prosperar todo. Pero si Él dice que va a prosperar todo, ¿cómo es que entonces si va a prosperar todo, por qué entonces dice que es abominable? Y podríamos regresarnos a lo que es en Génesis, cuando hablamos del asesinato de Abel y de Caín. Cómo se enoja Caín y dice, pero si mi esfuerzo, yo junté, yo hice todo, pero aquí que el Señor decía, pero no obedeció. Hay un modelo que fue enseñado cómo realmente le agradaba al Señor y sin embargo tú dices, yo lo quiero hacer a mi manera. De eso estamos hablando aquí, que entonces estamos hablando de esa manera indigna de diezmar y de ofrendar. Que entonces, ¿qué estás diciendo? Bueno, mira, a mí me parece bien, porque tú la ves con defecto, pero yo no la veo con defecto. Yo la veo que tiene 5 patas, no 4, pero yo la veo con una ganancia porque tiene más carne. Le va a alcanzar para más personas porque tiene 5. Pero ¿qué dice el Señor? Sin defecto. Y yo la veo de otra manera y pienso que lo que yo digo es mejor que lo que dice Dios. Y cuando yo cuestiono esta parte de aquí y yo lo vengo a entregárselo, es una forma indigna para el Señor. Porque no obedezco. Es como el que viene a diezmar o viene a ofrendar y viene y trae lo que dice que yo considero que es justo. Como cuando yo les cuento que le decía, aquí andaba contando en mi bolsa y andaba yo contando cuántas monedas eran y yo me sentía espléndido. Porque yo estaba acostumbrado a poner una limosna y al poner la limosna, pues realmente ponía, al cabo que lo único que querían es que se escuchara dinero, ponerlo ahí en la demás gente. Y entonces, ¿qué hacía yo? Desde mi casa me preparaba. ¿Y qué hacía? Me preparaba para que tener bastantes moneditas de $1 o de 50 centavos, que se sintiera que cuando lo echaba ahí, que se escuchara bastantito dinero. ¿Ves? No sé si me estoy explicando. Amén. O sea, yo mismo me estaba engañando a mí mismo y estaba engañando a Dios, aunque en ese lugar no era precisamente un lugar levantado por Dios, pero ese no era el punto. Sino el punto es que yo lo estaba haciendo de una manera indigna, no como Dios manda. Obviamente que no conocía yo la palabra, pero hay quienes, hermanos, que todavía conociendo la palabra, ¿qué pasa? Dice aquí, no sacrificarás al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa abominable. Cuando yo lo hago a mi manera, ¿será abominable? Amén. Es abominable porque lo estoy haciendo a mi manera. Cuando yo considero
que lo que estoy dando es una ofrenda, que digo que estoy diezmando, y en lugar de diezmar pongo 20 pesos, pongo 50 o pongo 10 pesos, ¿qué estoy haciendo? Haciendo una manera indigna de diezmar, porque digo que estoy diezmando y lo hago ni siquiera, y luego si se me olvida, o porque resulta que en la semana, y resulta que he tenido muchos gastos, y resulta que estoy muy apretado, y digo, el Señor va a entender, y no pongo nada para el Señor, pero sin embargo sí espero que el Señor todos los días me esté bendiciendo, que todos los días allá donde buscando para que poder ganar más dinero, que el Señor me bendiga y tenga, pero yo vengo de manera indigna a entregar un diezmo y una ofrenda. No sé si me estoy explicando. Amén. Ahora, vámonos a Deuteronomio 23, 18. Y veamos qué dice. Dice aquí, no traerás la paga de una ramera, ni el sueldo de un perro a la casa del Señor tu Dios, para cualquier ofrenda, dice, votiva, porque los dos son abominación para el Señor tu Dios. Les voy a poner otra traducción de este mismo. Vamos a Dios habla hoy. Y dice así, fíjate bien en esto. No permitan ustedes que el templo del Señor, tu Dios, se pague una promesa con el dinero ganado en este tipo de prostitución. Porque esa práctica le repugna al Señor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que un perro y una ramera es lo mismo, por eso estoy hablando de prostitución. Porque lo hacen por instinto, que va en contra de lo que Dios manda que debe de ser. Claro que quedó más claro en Dios habla hoy, ¿verdad? Porque no quedaba como que no quedaba, pero dice muy bien, las dos son abominación para el Señor tu Dios. O sea, que no hagas una cosa ni la otra, sino lo que el modelo que Dios te dijo. Como Él manda que debe de ser. Sin que justifiques nada. El Señor te va a multiplicar. Todo lo que Él te da, dice que lo da con gusto y con agrado. Si no te da más, es porque en este momento te vas a perder. Y lo que te está dando es para tu beneficio. Es porque Él te ama. Y Él te ama de tal manera que no quiere que tú te pierdas. Porque desde el momento que te pierdes, pues entonces, obviamente, que no vas a poder dar lo ancho ni lo amplio que el Señor está trabajando y la profundidad que está trabajando en ti. Porque Él trabaja en una dimensión diferente. En donde te quiere llevar, hermano, hermana, te quiere llevar a esa dimensión donde Él quiere que tú crezcas y crezcas de una manera que puedas defenderte. Te está dando todo lo necesario, te está equipando para que cuando venga tú sepas qué hacer y qué decir. Para cuando venga el enemigo y venga un torbellino, o venga un huracán, un tsunami, tú te puedas mantener firme. Amén. Así como estuvimos ahorita adorando que la palmera, como la palmera que estábamos hablando, y que aunque se mueve y no importa que casi se dobla y parece que se dobla, pero no la mueve. Y de eso está hablando. Que nos estás dando toda esta instrucción para que nosotros no caigamos en todo lo que vimos hoy. Hemos visto muchísimas cosas que desconocíamos que era idolatría. Muchísimas cosas. Y obviamente que eso nos lleva a que podamos de alguna manera caer en ese tipo de abominación que es para el Señor. Llévatelo, por favor. Ahora, vamos a ver otra actividad que podríamos también estar cayendo. Hemos hablado de muchas, Acuérdense que la semana pasada hablamos de una mitad, menos de la mitad, y hemos hablado de muchas actividades y acciones que muchos hermanos caen y hacen.
La siguiente es comida ofrecida a los ídolos. Y es Deuteronomio 14:3. Dice, no comerás nada abominable. No comerás nada abominable. Ahora, para el Señor había ciertas cosas que tú no deberías de comer. Pero sin embargo, había quienes les daba igual comer todo, porque todo se ve delicioso, ¿verdad? Y entonces, obviamente, que todos se quieren comer, pero a veces el Señor te dice, no comas, porque es abominación. Y a veces nosotros queremos comer cosas que le han ofrecido a dioses. Por ejemplo, en estos días hay quienes llevan comida y se la están ofreciendo al muertito, la ofrenda del muertito, lo que comía. Y ya se llevaron ahí unas caguamas, y se llevaron el mole, y se llevaron unos chilaquiles, y todos se lo están ofreciendo ahí. Por eso, pero es que no quise decir. Entonces, resulta que ahí una vez aprovechando, dice, es que la esencia, fíjate bien, dice, es que la esencia es para el muertito, pero pues la comida de una vez agarran y empiezan a comer lo que ofrecieron. Y tú estás comiendo de lo que ofrecieron a alguien que están idolatrando. Y tú estás participando de esto. O alguien que te está invitando, dice, oye, vamos a hacer un pozole, te invito a que vengas a comer pozole, y es que este pozole le gustaba a Pedrito, y Pedrito ya se murió hace buen tiempo. ¿Sí me estoy explicando? Vamos a este mole que le gustaba a él, y los invitan a ustedes a comer, ¿y qué estás haciendo? Comiendo y participando. ¿Y qué dice la palabra? No comerás nada abominable, o sea, comida ofrecida a los ídolos. Y si tú haces algo que le gustaba, tú lo estás ofreciendo porque le gustaba, pero hoy ya no están ahí, sin embargo tú lo estás haciendo. Tu mente, tu pensamiento está en esa persona, ese culto es para esa persona, pero esa persona ya está en el sepulcro. Ya su espíritu se fue con quien lo dio. Ya el alma está en el seno de Abraham, en el paraíso o en el Seol. Ya lo explicamos. Otro punto que no debemos de participar. Convivir con tus enemigos. No exterminarlos. Dios. Deuteronomio 20, 17 y 18. Fíjate bien. Dice así. Sino que los destruirás por completo. Fíjate lo que dice la palabra. Sino que los destruirás por completo. ¿A quién? A los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y los jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado. ¿Qué dice? Destruirlos por completo. Destruirlos por completo. Destruirlos por completo. ¿Qué entiendes destruir por completo? ¿Que destruir por completo es que dejes algo? No, ¿verdad? Si dice destruir por completo, quiere decir que destruir. ¿Tú has pisado algún insecto y le haces así? Sí. ¿Tú has pisado que si todavía se mueve, qué haces? Pues lo rematas. Otra vez, hasta le mueves así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Cuando lo haces así, ¿quedará destruido por completo? Sí. ¿Te queda duda que se vaya a levantar? No se va a levantar, ¿verdad que no? Bien, dice entonces, destruirás por completo ¿a quién? Y luego dice a mis enemigos, y dice todos los enemigos. Ahora, si lo hablas en lo espiritual, está hablando de todas las cosas que te alejan de Dios.
¿Sí me explico? Amén. Todas las cosas que te alejan de Dios no son tus amigos. No. ¿Qué son? Enemigos. Tus enemigos. Todo aquel que te aleja de Dios es ¿quién? Tu enemigo. O sea, son muchas de las actitudes y los pensamientos que tienen que ver mucho con tus sentimientos que son tus enemigos, que te van a alejar de Dios. Por eso dice, convivir con tus enemigos. Oye, si ya sabe que el Señor me hizo libre del orgullo, ¿de qué más? La soberbia. La soberbia. Del enojo, ¿qué más? De la envidia. De la envidia, El desamor. el desamor, de la rebeldía, de la desobediencia, De la iniquidad. de la iniquidad, De la crítica. de la crítica, Mentira. de la mentira, De idolatría. de la idolatría, del odio, del desamor, de la impaciencia, Del desprecio. del desprecio, La pasión. la apatía. Vean, ¿sí me explico? ¿Sí esto me estoy explicando? ¿Esos serán mis enemigos? Amén. Sí, porque me van a alejar de Dios, ¿sí o no? Sí, amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora dice aquí, dice que los destruya por completo, como dice el Señor, que Dios me ha mandado. Ese es un mandato de Dios, que lo destruya. O sea, está diciendo que para el Señor es abominación que yo conviva con mis enemigos. Para ellos nos enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses. No pequéis contra el Señor vuestro Dios. Obviamente que eso tiene que ir en contra de Dios, todas esas manifestaciones de actitudes y de acciones que están en contra de Dios. Y eso me está hablando que es abominación para Dios. Dijimos que es ¿qué? Abominación para Dios. Y si es abominación para Dios y yo lo hago, ¿qué soy para Él? Abominación. Abominación. ¿Me estoy explicando? Amén. Ahora, ¿yo amo a Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Dios está en primer lugar? Amén. Bueno, entonces yo tengo que obedecerlo. Si yo no lo hago, entonces realmente estoy conviviendo con el enemigo. Al convivir con el enemigo, lo dijimos en la corrupción, ¿se acuerdan? Lo dijimos en la mentira. Si yo sigo haciendo lo mismo, mi esencia me voy a convertir ¿en quién? En el diablo. Ahora, si yo convivo con mi enemigo, ¿cómo me voy a convertir? Enemigo. En su igual. Sí, o sea que si el Señor me hizo libre de la envidia, de la desobediencia, de la rebeldía, y yo sigo conviviendo con esa entidad, ¿qué va a pasar? No es igual. Me voy a convertir en igual. Y para Dios dice que eso es abominación. El que yo conviva con mis enemigos y no obedezca lo que Él me dijo, que los extermine por completo. Eso nos va a servir para el discipulado. ¿Por qué no he exterminado como dice el Señor? ¿Por qué no obedezco el mandato de Dios que dice que los destruya por completo? Y hermanos, ahí va a venir para que podamos hacerlo. Porque si no lo hago con mucha facilidad, hermanos, vamos a caer en muchísimas injusticias. Vamos a caer en muchísimas injusticias porque creemos, aunque de antemano sé que estoy en lo incorrecto, pero que yo me lo justifico yo solo, porque el único que está como piedra de tropiezo soy yo. No por ignorancia, porque el Señor no es la primera vez, ni ha habido otras veces que nos enseñe la palabra. Pero a pesar que sé que lo que dice la palabra, yo sigo haciendo lo que yo quiero. Y eso entonces me lleva a esa injusticia. Me lleva entonces a esa parte donde coqueteo con lo que está incorrecto. Si ya me dijeron que fulanito está hablando en mi contra, que fulanito siempre está criticando, que siempre pone cosas que no son, que es una palabra llena de iniquidad, y entonces yo coqueteo,
¿Qué está pasando en mí? Estoy entonces conviviendo con el enemigo. Cuando la palabra dice, huye, vete, no estés en yugo desigual. Pero en lugar de eso yo lo justifico. Es que es la familia. Es que es familia. ¿Cómo le voy a decir que no? Hermano y hermana, si antes tú les decías cuando pusiste a Dios en primer lugar, cuando tú recibiste a Cristo, no te importó y lo pusiste en el lugar, en tu corazón, ¿por qué hoy cambiaste? ¿Por qué hoy tú sigues coqueteando con el enemigo? No sé si me estoy explicando. ¿Cómo es que hoy, cuando el Señor te está diciendo esa abominación y tú sigues en esa idea pensando que Él no te llame a cuentas mañana? Y la verdad yo digo, Señor, qué duro es mantenerme firme. Sí, es duro mantenerte firme cuando de antemano quieres saciar la parte emotiva. Porque si no, no es difícil. Por el contrario, te va a traer paz. Cuando tú estás en esa lucha, tú quieres convivir con el enemigo y dentro de ti tú sabes que no está correcto. Tú sabes que dentro de mí le estoy fallando al Señor. Y puedo hacer la justificación, pero dentro de mí sé que simplemente no he querido dar el paso de fe. Y el paso de decir, Señor, es cierto, me he puesto en todo tipo de rebeldía para justificarlo, pero Señor, yo te conocí, yo viví, yo conviví, yo tuve toda una relación contigo, una comunión, y sin embargo estaba en gozo y había paz en mí. Pero fue tanto ahora la tentación que caí, y eso me ha llevado, Señor, a vivir con el enemigo. Y ya me acostumbré, ahora parezco codependiente del enemigo. Y a veces decía, bueno, yo antes miraba a los toros de fuera, y decía, ay, por favor, pues está fácil, hombre, dale una patada y ya le abres y que se vaya. Cuando veíamos pleitos, cosas que se golpeaban y cosas que vivían personas, y, por favor, se anda ahogando en un vaso de agua, pero resulta que hoy estoy metido en eso. Pero es una decisión, hermano. Cuando tú le creas al Señor, tú cierras, te dices, el Señor es más grande que el que está en este mundo. Y con esa visión, con esa seguridad y esa certeza, el Señor cierra la puerta y me da la autoridad para yo regresar a la senda antigua y ponerlo en primer lugar, hermano. Amén. Porque si no, ¿qué voy a hacer? Dice aquí que es abominación. ¿Por qué? Porque me enseñan a hacer lo que ellos hacen. ¿Cómo es que ahora ando imitando ser lobo y ya hasta me sale el aullido bien suave? Si antes me costaba, ni siquiera me salía. Es más, me molestaba. Y hoy ando aullando también. Yo les decía en el discipulado, hermanos, ¿se acuerdan de la caricatura? Bueno, no la caricatura, el programa de Pinocho. Que llegó un momento que Pinocho ya llegó y era tanto que estaba metido en la mentira que al rato ya tenía las orejas y ya la cola, ya se estaba convirtiendo en iniquidad. Y una iniquidad que no había retorno. Lo mismo pasa. Si yo, en lugar de obedecer al Señor y destruir por completo, yo sigo conviviendo con el enemigo, me voy a convertir en igual. Amén. Amén. Oh Dios. Y de tal manera que todo el mundo ve que ya no tienes la firmeza que tenías antes, que ya no te mantienes firme, que hoy ya realmente, aunque digas en tus hechos, ya no es lo mismo que tú hacías antes. Amén. Que antes eras congruente con lo que decías, con lo que hacías. Que hoy no, hoy tú puedes ser como leguleyo. Estaba viendo de hace unos años con el jefe Diego López Obrador, y le decía a López Obrador, es que este es un leguleyo, porque nada más le gusta hablar y decir como si fuera cierto, pero es un mentiroso. Y a veces así nos pasa, hermanos, que a veces a nosotros nos gusta decir muchas cosas que hablamos y que vivimos la vida que el Señor, de acuerdo a la palabra, es mentira.
que vivimos una vida obediente y piadosa. Pero sin embargo, así estamos con el enemigo. Bien felices a todo lado, pero saben que nos va a matar. Porque el Señor dijo, mátalos por completo. Y sin embargo no lo hago. Tarde que temprano me va a matar. Tarde que temprano me va a ganar. Y lo poco que el Señor y que yo había decidido, porque es una decisión, voy a acabar en el lago de fuego. Amén. Amén. Ay, Dios, vámonos a otro. Adivinación. Hemos visto muchísimos, hermano, de veras que esto está todavía en un buen tema. Profundo para analizar cada uno. Ah, buenísimo. Adivinación. Deuteronomio 18, del 10 al 12. Dice así: no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorrero o hechicero o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominación al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Dios. Oh Señor. Dice que no se ha hallado en ti. El Señor no te va a pasar que tú en algún momento tú hayas buscado lo que el Señor te está diciendo aquí que no lo hagas. Que tú busques a alguien que te lea las cartas, a alguien que te diga que o te dé algo de buena suerte, o te dé, o que consultes, o que simplemente tú tengas una relación con alguien que practica la adivinación. ¿Qué haces con esa persona que le gusta echar las cartas? ¿Qué haces tú ahí? Dice que es abominación y dice que expulsará las naciones delante de ti. Y hay quienes sí les gusta, cada que hay unas ferias o algo por el estilo, o van y dicen, no, ¿qué tiene de malo? Yo he pasado por ahí, y no, sí te hicieron una limpia pirulera. Y la limpia pirulera le dan pirul porque es un pirul. Y lo agarran con la hierbita y les empiezan allá y te hablan de santos, te hablan de todo y te echan maldiciones, hombre. No es que según tú, pero tú ya fuiste. Pero para el Señor ese tipo de actitudes es abominación. Yo me acuerdo que una vez mi papá dijo, pero es que yo le he pedido a Dios, pero pues no me responde lo que yo le pido. Y cuando voy con una hechicera, así me lo resuelve. Pues por eso voy mejor. Al fin y al cabo, el Señor, cuando yo me arrepienta, cuando yo al último le digo que me arrepiento, dice que me perdona. Ándale pues. ¿Qué pasa? Cuando llega el momento, realmente no es así, hermano. Te mueres de miedo y todo, piensas menos que el Señor existe porque nunca lo has buscado, no has creído en Él. Pero sin embargo, si has buscado la hechicería, la adivinación, que vamos para que te quiten el mal de ojo, que vamos para que te vayan el menjurje, para que encuentres el amor, pura hechicería. Y la gran mayoría de las personas, muchas, lo hacen. Sí creen en eso, pero dice que para el Señor es abominación. Oh Señor, guárdanos, bendito Dios. Otro punto, injusticia. Injusticia. Deuteronomio 25, del 15 al 16.
Tendrás peso completo y justo, tendrás medida completa y justa para los que prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para el Señor tu Dios. Muchas veces sí somos bien injustos porque lo hacemos en la carne, porque creemos que está correcto y nos justificamos, pero bien sabemos que hicimos algo incorrecto, que nos fuimos de más, que no debimos haber dicho de más y nos fuimos por querer remarcar, por querer decir algo, por querer de alguna manera hacer todavía que entienda la persona, el niño, la esposa, el esposo o alguien, y nosotros hacemos muchas injusticias. Pero dice que estas cosas, dice que es abominación para el Señor. Por eso antes de abrir nuestra boca tenemos que orar. ¿Y qué más tenemos que hacer? Buscar la sabiduría de Dios. Sabes que en este momento no te puedo decir porque me acaban de decir algo y no puedo hacerlo porque necesito la dirección. Necesito que el Señor, que el Espíritu Santo me guíe qué decir y cómo decirlo. Porque en este momento en la carne me enojé, me molesté. En este momento vino algo que voy a decir o voy a hacer algo que no es de bendición, que no es de edificación. Mejor le oro al Señor y le pido dirección para que no sea lo que yo quiero, lo que yo espero. ¿Qué es lo que yo quiero realmente? Que se solucione y que realmente crezca el hermano, el niño, la esposa. Que la relación vaya de acuerdo como está, como él tiene el plan perfecto al Señor, o simplemente para desquitarme del enojo que tengo. ¿Qué es lo que quiero realmente? Y eso se lo tengo que pedir al Señor, decirle. Porque si no lo hago, voy a venir con la molestia, con el enojo. Y entonces voy a hacer una injusticia. Porque no soy siendo instrumento de Dios. Recuerda, nosotros somos instrumento de Dios. Yo soy instrumento. Soy instrumento de Dios. Pero cuando no me tomo el tiempo, tengo que tomarme un tiempo. Mira, si tú quieres ser instrumento, tienes que tomarte el tiempo. Amén. ¿Para qué? Para que ores. Porque si tú dices, yo en el aire las pesco, y luego soy instrumento de Dios, hermano, a veces sabrá que tienes que hacerlo en el momento, pero en ahí, antes de hacerlo, en ese momento, cierra tus ojos y pide dirección al Señor, que no seas tú, que no sea tu carne, que te utilice porque en ese momento se requiere. Pero habrá momentos que sí te dé el espacio para hacerlo. Ve y busca del Señor, para que sí seas de bendición y no seas piedra de tropiezo. Amén. Porque muchas veces podemos ser injustos, aún pensando que estoy haciendo lo justo, estoy siendo injusto. Porque simplemente, hasta sencillo, si yo estoy a cargo, por ejemplo, del Jaycee, o estoy a cargo de este niño, y no los traigo a la casa del Señor, ¿estoy siendo justo? No. Si yo no pongo a Dios en primer lugar y le digo, Leonardo, al Señor no le agrada lo que estás haciendo. Pero si en lugar de decirle, de acuerdo al Señor lo que estás haciendo, y le digo qué es lo que está haciendo y qué es lo que Dios dice, y en lugar de eso le digo lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo quisiera y lo que debe de hacer, hermano, estoy siendo injusto. Estoy siendo piedra de tropiezo. Porque de alguna manera, si él cometió un error, pues el Señor va a poner para ver cómo él se dé cuenta y componga y recomponga. Y aprenda de su error. Amén. Reconociendo su error y poniendo y entregando. Pero si en lugar de eso le digo, no te preocupes, yo ahorita te ayudo a hacer la tarea, yo ahorita te ayudo a hacer las cosas, ¿qué estoy haciendo? Piedra de tropiezo. Si yo en lugar de hablarle de la palabra, le hablo de lo que dice mi buen sentido y mi experiencia, estoy siendo piedra de tropiezo. Si yo no doy buen testimonio de lo que el Señor está haciendo en mí,
si no mantengo mi lugar y si no el ministerio que me dio, yo en lugar de mantenerme firme, yo hago otra cosa diferente, estoy siendo injusto porque soy piedra de tropiezo para todos los que me están viendo. Aún para mi casa. Imagínate en mi casa que yo les hable de Cristo Jesús y que yo haga cosas diferentes. Estoy siendo injusto, soy piedra de tropiezo. Porque me creo el Espíritu Santo y no soy el Espíritu Santo. Le doy la palabra, lo que dice ahí, nada más, y es todo, y lo tienen que hacer. Si quieren hacerlo, si creen en Dios, si no creen en Dios, ese es el problema de ellos. Yo me tengo que mantener firme en lo que Dios está haciendo conmigo. La carrera es individual. Amén. Amén. Pero desde el momento que yo quiero jalar a los demás, porque me gustaría, a mí también me gustaría que todos ustedes se vayan conmigo. Pero va a ser individual, cada uno tiene un proceso y cada uno tiene una relación con el Señor. Cada uno tiene que buscar esa comunión, esa vinculación que tengan por medio del Espíritu Santo y que sean ese pastorear. Pero si estamos buscando esa vinculación, pues obviamente que nuestra vida va a cambiar. Pero si yo no lo hago, voy a ser injusto. Porque soy una piedra de tropiezo para el Señor, aunque yo diga que soy cristiano. No es cierto, estoy siendo anticristo. Y eso duele. Eso duele. ¿Por qué? Porque no es lo que dice el Señor. Dice que es abominación. Porque estoy haciendo cosas que yo creo que son correctas. Pero a mí lo que me pide el Señor es que me mantenga firme en lo que me puso, y ahí donde me puso, ahí Él me va a utilizar. Con lo que estoy haciendo, van a ver los demás cómo me mantengo firme, y todos van a venir a hacer así, porque ese es el modelo, no lo que yo creo, no lo que los demás esperan, sino el modelo de Dios que dijo, así es como a mí me gusta, en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Oh Señor, hablando de la injusticia, imagínate la injusticia, por eso no lo había puesto la imagen. Imagínate la injusticia, muerto por ti, por lo que tú crees, por lo que tú quieres, por lo que tú esperas, y no por lo que Dios, el propósito de Dios en nuestra vida. Otro punto, perversión. Proverbios 3, del 31 al 32. Dice así. Oh Dios, no envidies al hombre violento, no escojas ninguno de sus caminos, porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero él es amigo íntimo de los rectos. Y hay gente, es más, en la escuela, en la secundaria, en la primaria, híjole, no el que todos admiran y que todos quieren andar con el líder, no es el violento, no es el rebelde, no es el mentiroso. Pero ¿qué dice? No envidies al hombre violento ni escojas ninguno de sus caminos. Pero podríamos decir es que están apenas creciendo, están en la preadolescencia y en la adolescencia. Todavía la parte frontal de su cerebro no está maduro. Hermano, pero hay unos que ya llegaron a los 30 años y ya pasaron y siguen igual. Siguen en esa parte, que siguen escogiendo caminos que no son los caminos del Señor. Porque podríamos decir sí en eso. Ahora, dice, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dice, Cristo es, ¿qué dijimos? El camino, la verdad y la vida. Pero si yo no escojo a Cristo y me mantengo con Él, y me quiero salir del camino, ¿qué estoy haciendo? Estoy yéndome con el violento. No el de la verdad, sino con el violento. Con el que quiere matar y destruir. Así dice la palabra, ¿no? Dice que viene a ¿qué? A robar, matar y destruir.
Entonces yo me quiero ir por ese, pero claro, si lo veo de esa manera, digo, no, yo no quiero, pero ¿por qué tú te desvías? ¿Por qué no sigues con Jesús si Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué no sigues? ¿Por qué no te pones su yugo? ¿Por qué quieres seguir teniendo el yugo del violento? ¿Y cuál es el violento? Pues es que está en contra de Dios. Por eso dice, no escojas ninguno de sus caminos. ¿Por qué? Porque el hombre perverso, alguien que es violento es perverso. Porque está aprovechando de su fuerza, de su poder, de su influencia, para someter a alguien, hombre o mujer. Por eso dice que es abominación al Señor. Pero dice, pero es amigo íntimo de los rectos, de lo que sabe que es correcto y lo hace. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa en este tipo de cosas? Hermanos, aquí estamos llenos de anuncios, llenos por todas partes de perversión. Los niños ya vienen muy contaminados de lo que ven en sus casas. Y no lo podemos evitar, pero lo que sí podemos hacer es hablarle de Dios, de esto que estamos hablando. ¿Qué es idolatría? Y ver qué es idolatría para que ellos no caigan, para que lo vean, lo disciernan. Porque hoy le pedimos al Señor un espíritu de revelación para que puedan discernir y puedan darse cuenta que eso que está ahí no le agrada a Dios y que se cuiden de caer en ese tipo de cosas con los niños, porque empiezan desde niños, porque ya los permitieron. Ya sus miradas, vean por qué los niños quieren andar con otras niñas en la primaria, teniendo novia, tienen muchísimos y se están peleando, son bien tóxicos ya y tóxicas. Pues estamos hablando de esto. Y a nuestros niños que están bien llenos del Señor, pues tenemos que fortalecerlos trayéndolos a la casa del Señor para que estén fuertes, para que puedan evitar todo aquello que está ahí en el mundo, porque están llenos de ellos en un salón. Son como 40 y tantos y 2 o 3 son los únicos que conocen de Dios. Y si nosotros como esa parte que nos está ayudando el Señor, que nos está permitiendo ser cobertura en este momento, y nosotros no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Vamos a ser parte de la abominación, porque estamos poniéndolos en bandeja de plata para el perverso. Pero si en lugar de eso yo le hablo de lo que dice la palabra y que debe de cuidarse, lo tengo que hacer porque allá afuera le van a decir. Allá no me van a pedir permiso. Pero aquí lo tengo que decir, lo tengo que hacer, yo decirlo aquí. Es mi obligación hacerlo. No esperar que alguien le diga ya, un maestro o alguien. No, es mi obligación hacerlo para que conozca cómo está. Pero que tiene la certeza, la fuerza, que aquí tiene el poder de Jesucristo, del Espíritu Santo. Y que además somos un cuerpo de Cristo, que estamos al pendiente y orando, que cada momento, cada que hay algo, estamos todos en una guerra espiritual todos los días. Ha sido cansado, sí, ha sido cansado, pero a la vez nos ha fortalecido estar todos los días en oración. Sí, no ha venido mucha guerra y hemos estado guerreando todos los días, por unos y por otros. Que antes era un día y ahora pues son todos los días. Pero eso nos fortalece, hermanos. Eso nos hace más difícil que el enemigo nos pueda tomar, porque somos muchos. Amén. Amén. Bendito Dios. El odio. Proverbios 26, 24 y 25. El que odia disimula con sus labios, mas su corazón acumula engaño. Cuando su voz sea agradable, no lo creas, pues hay 7 abominaciones en su corazón. ¿Les tengo que hablar de esto al cuerpo de Cristo, a mis hijos? Amén. Sí, les tengo que decir, porque eso es lo que hay afuera, el engaño. Está utilizando, lo vimos en el miércoles, el discipulado, que algo que utiliza, algo que le encanta
A la iniquidad es el engaño. Eso es su trofeo, el engaño. Y el ministerio de la iniquidad, ahí vimos que entonces algo que utiliza el enemigo es esto. Cómo te engaña para que tú caigas y seas seducido y seas parte de ellos ahora. Ahora dice aquí, el que odia disimula sus labios. ¿Cuántos de tus compañeros se acercan a ti disimulando sus labios? Muchísimos. Muchísimos. La gran mayoría, ten la plena seguridad que te están hablando con engaño, que realmente no es lo que ellos dicen. Que si tuviesen que decidir, te cortan la cabeza. Así como dice en el país de la maravilla, la reina, córtenle la cabeza, te la cortarían. Así, con esa tibieza y con esa frialdad. ¿Por qué? Porque en su corazón dice, acumula engaño. Están acostumbrados a hablar así. Hay veces que de repente, ¿cómo está? Y me dice, bien, ok, ahí me lo saludan. Y apenas le estoy diciendo, sí, igualmente. Está mentira todo lo que están diciendo. A veces ni siquiera le termino de decir, ya me mandó saludar a todos. Y le iba a decir otra cosa, ya me está mandando saludar a todos. Igualmente, me dice, igualmente él me lo saluda y todavía no le digo que me salude a nadie. Y supuestamente es una persona que de alguna manera me conoce. Pues sí me conoce, pero no es hija de Dios. Entonces obvio que cae dentro de este rango. Cuando su voz sea agradable, fíjate, cuando su voz sea agradable. ¿Cuántos de nosotros conocemos a compañeros de trabajo o a compañeros que van y llegan, hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y nunca te hablaban. Y normalmente pasan como si nada. Y ese día llegan allí, hola, ¿qué pasó? ¿Cómo has estado? Y te quieren platicar como si nada y hasta te les quedas viendo. ¿Qué le pasó, verdad? Bueno, y tú, si tú no conoces de Dios, obvio que vas a caer en la trampa. Pero hay quienes también conociendo de Dios van a caer en la trampa porque no están espirituales. Porque no buscan la relación con Dios. Porque si no el Señor te alerta. Te alerta para que dice, algo quiere. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se me acerca de esa manera? ¿Quiere que le diga algo comprometedor? ¿Quiere que algo que me quiere seducir para que yo diga algo, para que me sienta comprometido o comprometida? Y si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, nos vamos a sentir como antes en el mundo, comprometidos y dar una respuesta que no tenemos ni siquiera por qué darla. Pero nos sentimos comprometidos, que algo tenemos que decir, porque esperan eso. ¿Y cómo un cristiano no va a decir algo? Pues así. Lo vimos el viernes. Que si es algo que te va a decir, dices, no opino de ese tipo de cosas. Es muy personal. O simplemente lo siento. Con permiso. Listo. Ya. Dice que cuando seas voz agradable, no le creas, pues hay 7 abominaciones en su corazón. Nota qué tipo de persona se te acerca. Pero sin embargo, aún tú los ves y tú piensas que porque tú eres cristiano, tú los vas a cambiar. O sea, te crees el Espíritu Santo, que cuando llegue vas a ser como dice la palabra, que es como una espada de doble filo que penetra lo más profundo y tú te crees parte de esa espada de doble filo que lo va a hacer. Hermano, qué equivocados estamos. Si tú estás viendo la iniquidad y el odio que hay, ¿qué haces ahí? Vete. Si te quedas ahí, lo único que vas a tarde que temprano es te vas a meter más en problemas. Aunque sea familia. Hay quienes son familia y también te ven así. O te miraban así cuando tú estabas tan puesto en el Señor. Pues cuando estabas puesto en el Señor, pero es que ahora ya cambiaron, no son así. Claro, porque tú ya cambiaste. Porque tú ya le entraste también a lo mismo. Pero si tú te mantienes, vas a ver ese tipo de caras. ¿Sí me explico? Amén. Desechar la ley. Proverbios 28:9. Fíjate bien. Ay, Señor, yo casi con esta vamos a concluir. Ya nos faltan algunas, pero ya nos acabó el tiempo. Bendito. La vamos a terminar en el discipulado, hermanos, porque es bastante.
Desechar la ley, dice Proverbios 28:9, dice, al que aparta su oído para no oír la ley, y cuando estoy hablando de la ley, estoy hablando de la palabra, al que aparta su oído para no oír la ley, dice aquí, ¿qué dice? Su oración también será abominación. Es abominación. Es abominación. O sea que si tú no obedeces la palabra de Dios, si tú no lo obedeces, cuando tú estás orando, es abominación para el Señor. ¿Cómo me vienes a orar cuando tú eres un rebelde, eres una desobediente? Cuando tú haces lo que tú quieres a tu manera y vienes a orar a mí, eso es abominación para mí. Me ofende. ¿Cómo vienes a decirme que crees en mí, que eres mi hijo y que tú quieres tener una relación conmigo cuando tú haces todo lo contrario? Es como si te acercaras a mí con una daga esperando para podérmela enterrar. Y quieres que te ayude. ¿Sí me explico? Amén. A veces, hermanos, no queremos hablar de esto. Pero es claro lo que dice el Señor. Dice que es abominación tu oración. Dice la palabra, si apartas de tu oído la palabra para no oírla. La última, así como se llama, la última otra vez. La última. Ser justificado por obras, no por el sacrificio de Jesús. Isaías 1:13. Dice así: no traigas más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. Al convocar asambleas no tolero iniquidad y asamblea solemne. Nosotros queremos justificar que lo que estamos haciendo son obras buenas, pero no los hacemos guiados por el Espíritu Santo. Dijo que Él nos rescató para hacer buenas obras, pero buenas obras porque Él está en nosotros. Pero si yo no pongo a Dios en primer lugar, entonces las sigo haciendo yo. No Jesús, porque Jesús, si estuviese en mí, yo no haría esas obras. Yo lo pondría en primer lugar y se notaría lo que hago en primer lugar. Amén. Y algo que voy a hacer en primer lugar es que voy a buscar del Espíritu Santo para que me dé dones. Para que esos dones, dice que para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces no me va a dar dones para que entonces yo de alguna manera le esté levantando un incienso a mi nombre, cuando no reconozco porque no lo pongo en primer lugar. Cuando quiero hacer todo y de alguna manera y que me sea reconocido, porque he estudiado y todo lo estoy haciendo para ayudar a las personas. Dios no necesita de mí. Él no necesita de mí. Yo necesito de Él. Amén, amén. Yo no soy indispensable. Él sí. Pero sin embargo hay quienes se creen indispensables, hermanos. Y el que el Señor nos guarde. Amén, amén. Bendito Dios. Pues vamos a dar gracias y quedamos ahí algunos puntos que los analizaremos en el discipulado. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria, por cada uno de los puntos, Señor, que tú trajiste, Señor, para la enseñanza. Todas aquellas, Señor, actividades que pusiste en nuestro corazón, la discriminación, la mentira, la corrupción, que siembra discordia entre los hermanos, la oración tradicional a otros dioses, la homosexualidad, las costumbres, los pastores indignos, la aborrecer al ministerio pastoral, la manera indigna de diezmar
Y cada una de esas, bendito Señor, que tú has puesto en nuestro corazón para que podamos, Señor, quitarlo de nuestra vida y quitar toda idolatría y ponerte a ti en el lugar que corresponde. Te damos gracias porque cada día aprendemos más de cómo someter todo aquello que recibimos por generación tras generación y que las hicimos como parte de nuestra vida, parte de una costumbre, pero que esa costumbre, de acuerdo a tu palabra, es indigna y abominación para ti. Gracias te damos, bendito Señor, por esta enseñanza. Te pedimos por todos aquellos, Padre, que no están aquí, para que sigas trabajando en sus corazones, para que sigas sanando, Señor, su alma, su espíritu y su cuerpo, y que puedan, Señor, venir a tu ciudad de refugio para adorarte como tú, Señor, lo has pedido en ese modelo, en espíritu y en verdad. Gracias te damos por todos aquellos, Señor, que están enfermos y que están recibiendo sanidad por medio de ti. Y por todos aquellos, bendito Señor, que tú estás preparando para la ciudad de refugio. Síguenos preparando, síguenos levantando y síguenos fortaleciendo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. O sea, hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Aleluya.